Continuamos, como decimos, somos ya esta segunda parte de nuestro programa con la entrevista de hoy. Entrevista muy interesante, siempre son interesantes, sí, pero esta lleva mucho peso también. Yolanda, además nos va a sacar de duda. ¿Alguna duda? Sí, no, y con todos los cambios que esperemos que se produzcan para bien. Hoy con nuestra entrevistada yo creo que va a ser genial que nos saque de todas esas dudas. Hablamos con María Girona, que es abogada, es presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Madrid y una luchadora, también tiene una fundación de caballos, muchísimo trabajo. Hola, buenos días, María. Hola, buenos días. Mucho trabajo, ¿verdad? Pues sí, la verdad, mucho trabajo. Hemos empezado el año, este 2022, ya meses antes se nos había dicho, la nueva ley de bienestar animal, reforma del Código Civil. María, desde tu punto de vista, ¿no?, de tantos años luchando por el tema del Código Civil, del bienestar de los animales, ¿crees que estos cambios se van a notar? Bueno, en principio no es que sea un cambio radical, pero sí que es un punto de partida para que se inicie el resto de cambios que yo creo que a raíz de esto tienen que seguir, ¿no? Tienen que seguirle a esta ley, porque es, ya te digo, no es que sea un cambio radical, pero es más bien un principio inspirador del resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Y así se dice en la exposición de motivos. Y en el sentido de que todo el resto de resoluciones del resto de áreas del derecho pues tienen que, fallar y sus resoluciones mirar por el bienestar del animal. Es cierto que en el Código Civil se han previsto ciertas cosas, ¿no?, que antes no estaban previstas, pero no está, a mi modo de ver, no está totalmente, consolidado, ¿no? Hay muchos flecos sueltos. Hay muchas reformas que tienen que seguir a esta para que no queden desprotegidos los animales, como la reforma de leyes penales, como realmente si queremos que no sean cosas, es decir, cómo podemos decir que no son cosas y que son seres dotados de sensibilidad y sin embargo seguir hablando de propiedad, ¿no?, y de que se adquieren, se compran, se venden, es decir, son cabos sueltos pues que habrá que ir afilando, ¿no?, que habrá que ir concretando, pero bueno, es un buen punto de partida. Uh-huh. ¿En qué momento vamos a notar que esto está cambiando? Quiero decir, ¿en qué momento, cuando se reforma la ley, nosotros, por ejemplo, podemos hacer la denuncia ya basándonos en esos cambios? ¿Ya está vigente o todavía eso tarda un tiempo? A ver, en vigor entró el 5 de enero. Lo que pasa es que es cierto que con anterioridad a la entrada de esta ley ya dependía mucho de la sensibilidad del juez, pues fallar de acuerdo con el bienestar del animal. Había jueces que efectivamente ya lo venían haciendo y de hecho había custodias compartidas antes de la entrada en vigor de esta ley. Y habrá otros pues que habrá que quizás recordárselo y aún así pues como el Código Civil también dice que podrán seguir aplicándoseles el régimen de cosas, ¿no?, el régimen jurídico de cosas, pues entonces ahí queda, ya te digo, queda un poco en el aire, pero bueno, seremos los juristas los que tengamos que ir apretando y luchando para que esto se aplique de verdad y que las resoluciones, tanto judiciales como administrativas, se hagan siempre en favor del bienestar del animal. Uh-huh. Hablamos animales, que generalizamos, pero realmente esto llega a pocos. Quiero decir, llega a perros, llega a gatos, luego están los perros de caza, los animales de granja, los toros. Bueno, difícil, ¿no?, llegar a todo. A ver, lo que no ha previsto el legislador es que el Código Civil, el nuevo, dice que los animales son seres dotados de sensibilidad. Uh-huh. Y no dice qué animales. Claro. Es decir, ahí el legislador pues o se olvidó o lo ha hecho intencionadamente para protegerlos a todos, pero claro, esto es totalmente contrario a que se quiera, por ejemplo, sacar a los perros de caza de la ley de protección que se está tramitando ahora, ¿no? Entonces, si son todos los animales, estamos en la de siempre, también los toros. Claro. ¿Qué gracia le tiene que hacer al toro entrar en una plaza? Entonces, si realmente esta ley dice que, de hecho, lo dice concretamente el artículo 333 bis, dice, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces, claro, esto es aplicable también a los toros.
la resolución que dicte la Administración para autorizar esa corrida tendrá que velar por el bien del animal o no. Es decir, aquí, ¿qué hacemos ahora? Ya te digo, queda un poco en el aire y esto se irá concretando pues a golpe de resolución, a golpe de recurso. La Administración, los juzgados dirán una cosa, los abogados diremos otra, tendremos que recurrir y, bueno, pues a raíz de estos recursos y de estas resoluciones pues se irá concretando, ¿no?, en qué realmente se plasma esta reforma. Como tú dices, esa base, pues eso, de estar ahí machacando, ¿no? Y ¿tú crees que realmente la gente denuncia lo suficiente para que eso lo veamos reflejado en los medios, en la sociedad? Porque a mí mucha gente me pregunta, pero luego se frena muchísimo para denunciar. ¿Crees que es suficiente o tendríamos que denunciar más? Hombre, cada vez se denuncia más. La verdad es que antes estaba normalizado, por ejemplo, ver un perro en un balcón, ¿no?, vivir ahí en una terraza, y ahora cada vez se denuncia más. Es cierto que las denuncias casi siempre son denuncias públicas en redes, pero cada vez más asociaciones protectoras e incluso particulares denuncian más en comisarías, denuncian más en los juzgados, se personan como acusación particular o popular, aunque ahora flaco favor nos hace el proyecto que han presentado el Gobierno de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya las acusaciones populares prácticamente se quitan, se suprimen, y las particulares se reducen al mínimo, ¿no? Pero bueno, cada vez se denuncia más y esto es fruto de la sensibilidad de la sociedad va avanzando y estamos en Europa, es decir, tenemos que avanzar al nivel de los países que nos rodean, en los que hay legislaciones como Alemania, que tienen muchos años de cárcel para el maltrato animal. Incluso México tiene una legislación animal brillante, ¿no? En países que dirías, bueno, si es que están en Hispanoamérica, pues claro, tenemos que avanzar y nuestra sociedad, la mentalidad de la sociedad se nota que avanza en el sentido de no normalizar conductas que conllevan maltrato animal. Muchas de las quejas, ¿no?, que nos llegan es que la gente dice, yo voy a hacer la denuncia, policía, Guardia Civil, Policía Nacional, y no me hacen caso. O sea, me dicen, no, eso no. Si van, porque a ocasiones que no van, y en otras ocasiones que van, pues te dicen, no, eso no nos compete, eso no hay que hacer nada. Y la gente, claro, ante eso dice, ¿qué hago si me están diciendo que no? ¿Qué tenemos que decirles? Eso es cierto, mira, sobre todo cuando no, bueno, nosotros en la Asociación Apadevi tenemos vídeos cortitos colgados, por ejemplo, cuando no nos quieren coger la denuncia, qué hacer cuando no hay autor conocido, es decir, pues para ir orientando un poquito a la sociedad, orientándola de sus derechos, porque solo conociendo sus derechos la gente puede ejercerlos realmente, ¿no? Entonces, cuando vas a una comisaría a denunciar un delito y la policía te dice, por ejemplo, esto lo hacen mucho cuando no hay autor conocido, te dicen que si no hay autor conocido, no te cogen la denuncia. Pues esto no es legal, tienen que coger la denuncia porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que si no hay autor conocido, la policía tiene 72 horas para encontrar al autor, para hacer las gestiones o encontrar o bien al autor o bien un hilo de investigación para averiguar quién es el culpable, ¿no?, el autor. Entonces, cuando llegamos a una comisaría y no nos quieren coger la denuncia, porque también muchas veces por tema de competencia, no, esto es policía local, no, la policía tiene que coger la denuncia y luego ellos, el atestado, remitirlo a la policía competente en su demarcación, si es un pueblo, a la Guardia Civil, a Seprona, al que sea, ¿no? Entonces, si no nos quieren coger la denuncia, existen unas hojas de reclamaciones, también como en cualquier establecimiento, en el que pueden rellenar poniendo la causa de su queja, y en este caso es que no le quieren coger la denuncia. Donde sí la cogen siempre, si la persona, además de poner esta queja, siguen sin cogerle la denuncia, donde cogen siempre la denuncia es en los juzgados. Eso sí, ahí hay que llevarla escrita. Uno escribe en un papel de forma muy sencilla los hechos ocurridos, adjunta todas las pruebas que tenga, si tiene fotos, testigos, vídeos, lo que tenga, y la presenta por registro en el juzgado, o bien en decanato, o en registro, o en el de guardia, según si es una ciudad grande o pequeña, y ahí se la cogen siempre, sí o sí. Me parece muy interesante, María, lo que nos estás contando, porque es verdad que te llega siempre la misma queja, ¿no? Y nos estás diciendo de qué forma hacerlo correctamente. Nuestros oyentes espero que estén cogiendo lápiz y papel, apuntando, porque hay cosas que a uno se le escapan, a lo mejor se le olvidan, pero que María nos lo ha explicado muy bien. Otra de las cosas que la gente también está preguntando es el tema del DNI. ¿Mi perro o mi gato tiene que tener DNI? ¿Es obligatorio? Esto no ha entrado en vigor.
Esto es una de las propuestas que van dentro de la ley administrativa estatal que está en está en tramitación, que se ha paralizado por el tema de que parece ser que el gremio de los cazadores pues lo ha paralizado porque pretende excluir a los perros de caza, entonces esta ley está paralizada, y lo del DNI es una de las propuestas que van incluidas en esta ley, entonces no ha entrado en vigor. Y tampoco es cierto esto que está corriendo por ahí, de que ahora ya no pueden denegar en los alquileres, en los pisos de alquiler, que haya animales y demás. Esto no ha variado, es decir, el derecho de propiedad no ha variado, y si una persona tiene un piso en propiedad y quiere alquilarlo, el contrato de alquiler se rige por el derecho privado. Es decir, que yo puedo en ese contrato de alquiler establecer que no haya perros, que no haya gatos, que no haya niños, que no haya pues, lo que sea, ¿no? Que no se pueda tocar el tambor, claro, que no se puedan clavar clavos en esta pared, en la otra sí. Es decir, eso lo puede establecer igualmente el contrato privado de alquiler. Es decir, están corriendo por ahí muchas informaciones que no son ciertas. Sí, es verdad que lo he leído. Sí. Otro de los temas que además he estado leyendo lo que estáis trabajando y muchísimo y dándole información porque creo que no se daba exactamente, es el tema de las perreras, ¿no? De las eutanasias que se hacen en las perreras, que muchas de ellas son ilegales. Cuéntanos, María. Bueno, esto es ilegal desde hace mucho tiempo. A ver, existe una ley estatal que es el Código Penal, ¿vale? Es una ley orgánica estatal, y como en la jerarquía normativa de leyes es la ley que está por debajo de la Constitución, es decir, está la Constitución dentro del ordenamiento jurídico interno de España, está la Constitución y luego las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias y de ahí para abajo. Entonces, como ley orgánica que es estatal y además tiene un rango muy elevado, ¿no?, en la jerarquía normativa. Bueno, entonces cualquier ley con rango de mera ley, ya sea autonómica o estatal, está por debajo del Código Penal. Aparte que cuando un hecho puede constituir un ilícito civil o un ilícito administrativo o un ilícito penal, siempre es preferente, o sea, la vía penal paraliza todas las demás. Entonces, es preferente la aplicación del Código Penal en el sentido de que, por ejemplo, llega un animal a una perrera y si la ley autonómica dice a los 20 días se podrá sacrificar por causa de aforo, por ejemplo, porque hay muchos perros en esa perrera o muchos gatos, ¿no? Bueno, pues eso, si el animal está sano, eso es ilegal, eso es delito. ¿Por qué? Porque el Código Penal dice que el que maltratare o causara la muerte de un animal será castigado por el artículo 337, ¿no? De forma injustificada. Entonces, ¿qué es a efectos penales, qué es justificación para matar a un animal? Pues a efectos penales la justificación para poder matar a un animal es que esté enfermo con una enfermedad irreversible, grave y que le cause sufrimiento, porque hay enfermedades irreversibles con las que el animal convive y tiene calidad de vida. Bueno, claro, tiene que ser una enfermedad que le cause sufrimiento, o bien que sea un animal agresivo y cuya agresividad sea irreversible, es decir, que no tenga cura con un etólogo. A estos dos supuestos tienen que acompañar los correspondientes informes veterinarios o de etólogos, o bien por la aplicación de las eximentes comunes a todos los delitos, por ejemplo, la defensa propia, ¿no? Si un animal te está mordiendo el cuello y te va a matar y tú le clavas un cuchillo, lógicamente es que o te dejas matar o le clavas el cuchillo, pero eso lo harías con una persona también que te esté matando, ¿no? Es decir, las eximentes comunes al resto de delitos. Quitando estos supuestos, matar un animal, fuera de estos tres supuestos que he dicho, matar un animal es delito. Lo que pasa es que está normalizado y yo estoy harta de ponerlo en las redes, de ponerlo en las publicaciones. Tengo un vídeo que tiene más de 100 y pico mil reproducciones, pero la gente lo ve y además lo discuten. Es decir, no, esto no es así. Bueno, pues tú piensas que no es así, pero la ley sí es así. Es decir, matar animales sanos, ya sean perreras, o bien el típico señor que se cansa de su perro y lo lleva al veterinario. Oye, lo quiero eutanasiar. Bueno, pues ahí comete el delito el propietario y el veterinario. Exacto. ¿Vale? Y el veterinario además tiene obligación de llamar a la policía y decir, este señor está cometiendo un delito por el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiene obligación de llamar a la policía y decir, este señor pretende cometer un delito y pretende que lo cometa yo. Es decir, tiene que quedar claro que matar animales sanos, ya sea en perreras, en veterinario, en cualquier lugar, en España es delito. Y si alguien sabe que en una perrera han matado al perro Pepe o al gato Juan,
tiene que denunciarlo, porque además, por el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si sabe del delito, toda la persona que sepa de un delito tiene la obligación de denunciarlo y además está sancionado por este artículo que he mencionado. Por eso digo que estamos aprendiendo muchísimo, María, contigo, porque hay cosas de estas que a veces a mí me llega, es que he ido a recoger a mi perro y el perro ya lo habían eutanasiado, eso lo he oído muchas veces, ¿no? Y tenía propietario, que tampoco es verdad que hay comunidades, ¿no?, que tienen 20 días y a lo mejor a los 5 días el perro o el gato ya no está. Pues sí. O sea que yo animamos a que la gente denuncie. Si tenemos que denunciar una perrera, denunciemos a la perrera, porque es que si no, con esto no vamos a acabar nunca, ¿no? Bueno, pues como era un perro, era un gato, ¿no? Claro, y además las personas que saben de un delito y tienen las pruebas del delito y no lo denuncian, podrían incluso estar cometiendo delito de encubrimiento, es decir, están facilitando la impunidad de ese delito y la huida o la no persecución de ese delito, y que los culpables queden impunes. Eso constituye delito de encubrimiento. Entonces mucha gente dice, es que han matado a este perro y tengo el vídeo. Bueno, amigo, o denuncias o estás quizá cometiendo un delito de encubrimiento. Y además que, como digo, si es un particular, el 259, y si es un profesional, el 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le obligan a denunciar. Me gustaría, tengo tantas preguntas que te vamos a llamar toda la semana, sí, pero sí me gustaría algo más a nivel vuestro, ¿no? De comentar que tenéis una asociación que se llama APADEVI, que no lo he dicho al principio, que es una asociación para la defensa de víctimas de injusticias, y luego tenéis también un santuario de caballos, que me encantaría que nos hablaras del trabajo que estáis haciendo en ese santuario. Pues mira, nosotros cuando hicimos la asociación nace precisamente para las víctimas de injusticias humanas y no humanas. Lo que pasa es que lamentablemente las no humanas sufren muchísimas más injusticias que las humanas, y las humanas mira que sufren, pues imagínate los no humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que nuestro trabajo es jurídico, pues cuando nos llegan casos de animales en los que tenemos un contacto directo, nosotros no podemos mirar para otro lado. Entonces, eso nos ha pasado pues con la perrita Estamora, con tantos y tantos que sacamos de perreras que nos llegan de forma directa, le ves la cara en la foto y dices, pues los saco, ¿no? Y los tenemos en casas de acogidas o cuidamos colonias felinas, y eso no era nuestro trabajo al inicio, ¿no? Porque nuestro trabajo, como digo, es jurídico y tenemos pues más de 80 casos penales con los gastos que ello conlleva, con el trabajo que eso conlleva, los desplazamientos, las fianzas, procuradores, unos gastos brutales y un trabajo, porque el trabajo de la defensa jurídica de los animales es brutal en los juzgados, es brutal porque cualquier delito, una estafa, una violación, un robo con violencia, va solo, el fiscal acusa y el procedimiento pues ahí avanza, ¿no? Pero en maltrato animal nadie ve delito, el juez no ve delito, el fiscal no ve delito, en un 90% de los casos tienes que andar recurriendo, te lo archivan, llegas a la audiencia provincial, llamas más testigos, llamas pruebas, viene el perito, te lo vuelven a archivar, vuelves a... Yo no tengo casos que hayan durado ninguno menos de 2 años, de 2, 3 para arriba, para que un tema de maltrato animal prospere, y esto a costa de recursos, citaciones de testigos, periciales, informes, necropsias, bueno, y cada uno un desplazamiento porque llevamos temas en toda España, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo este trabajo, como te decía, llegó a nuestras manos, entre comillas, una yegua pues que estaba maltratada, ¿no? Y la recogimos y, claro, es lo que te digo, le miras a los ojos y dices, ¿cómo te meto en una cuadra, no? ¿Qué hago contigo, no? Que tampoco te puedo meter en mi casa, pesas 500 kilos, ¿no? Entonces, bueno, pues abrimos un santuario para esta yegua que estaba preñada cuando nos dieron el aviso, y entre que quisimos organizar todo, porque claro, Seprona ahí nos ayudó, hizo un trabajo formidable para presionar, ¿no?, al maltratador, porque no había, lo que digo siempre, no había suficiente delito como para que el juez lo incautara. Entonces, ¿qué hizo Seprona? Pues apretarle, porque este hombre tenía ovejas, perros, tal. Entonces, le multó, porque es que había motivo para multar a este hombre por todos sitios, y le dijeron, si... bueno, llegamos a ese acuerdo, ¿no? O cedes la yegua o te multamos también por la yegua. Entonces, bueno, pues ahí aprovechamos, nos la cedió, hicimos con él un contrato por el que jamás podría tener más equinos en su propiedad, ni en su finca, ni en ningún otro terreno que fuera de él. Y cuando quisimos preparar todo esto, pues había parido ya. Entonces nos trajimos a la madre y al potrito, y con ellos abrimos el santuario. Luego nos llegaron dos ponis más que estaban maltratadas también, de estas de carruseles.
Luego nos llegó un caballo de salto, que como ya no saltaba, pues lo típico para chuletas, ¿no? Entonces, este caballo fue impresionante, el rescate impresionante. Tenemos en el YouTube de Apadevi colgada la imagen, porque cuando lo rescatamos lloró con lágrimas de agua, o sea, lloró. Es impresionante que el caballo, una de dos, o sabía dónde iba y lloraba de que mira dónde voy, o porque sabía que ya iba a vivir bien y lo habíamos rescatado, no lo sé, pero el caballo lloraba. Fue impresionante. Y bueno, pues ahí los tenemos, que por cierto aprovecho para decir que Filomena nos tiró el refugio y no hemos tenido dinero para levantarlo. Esperemos que ahora, si llega otra Filomena, pues no sé cómo lo haremos. Pero bueno, pues la gente que quiera apoyar al santuario, pues ahí está en las redes, en la página web de Apadevi. Cualquiera que quiera hacerse colaborador, pues eso, porque... Eso te quería decir, María, si de algo podemos ayudar, o sea, y eso también lo que estabas comentando, los gastos que supone todo el trabajo vuestro, de las denuncias, de procuradores, de todo, ¿no? Que la gente a lo mejor le da pena, por ejemplo, es lógico, ¿no? Ver los animales en una protectora, en un refugio y colaboran, ¿no? Porque dicen, pues sí, o viene una cirugía y necesitan dinero y que hay que apoyarlo, porque es que todo esto es a nivel privado, pero es que vuestro trabajo también es a nivel privado. Y sin embargo la gente a lo mejor no colabora tanto porque piensa, bueno, que lo paguen ellos, ¿no? Y es un trabajo. Es brutal. Me gustaría que eso lo recalcaras, ¿no? Y también el tema de a ver si se puede ayudar para que tengáis mejor el refugio. Pues mira, el santuario, imagínate, ahora mismo hay 5 caballos, el gasto que son 5 caballos, porque no es solo darles de comer, que ya comen, claro. Es el alquiler del terreno, la persona que los cuida, porque hay una persona ahí cuidada, lógicamente, para la atención de ellos, son los veterinarios, los cascos hay que hacérselos cada 3 meses, a los 5, que lógicamente no están errados, son caballos que están absolutamente en libertad. Hay que hacer los cascos cada 3 meses, hay que ponerle las vacunas, hay que desparasitarlos, a veces se ponen enfermos, sobre todo las ponis son muy propensas a lo que se llama enfosura, que es una enfermedad de las uñas muy, muy dolorosa, tremendamente dolorosa, y si no se coge a tiempo es mortal. Entonces, cada vez que una poni se nos enfosa hay que meterla en cuadras para que no se mueva, tratamiento veterinario de antibiótico, antiinflamatorios, duchas frías, tal, y eso pues nos cuesta cada enfermedad de cada poni pues cerca de 2.000 euros. Y el año pasado se nos han enfosado 2. Entonces, bueno, pues es un gasto brutal, tremendo. Y luego lo que dices tú, en los procedimientos judiciales llevan unos gastos tremendos, brutales, no solo en lo que es el abogado, que es lo de menos, porque el trabajo lo ponemos nosotros, pero es que nosotros para ser abogado tenemos que pagar despacho, tenemos que pagar autónomos, tenemos que pagar la luz, el internet, el tiempo, y es tiempo que le quitamos a nuestros clientes, pero es que además desplazamientos, si tienes una declaración en Cádiz a las 9 de la mañana, te tienes que ir el día de antes y pagarte un hotel y pagar el AVE, y luego que no te suspendan la declaración y tengas que volver a los 3 días, ¿no? Es decir, son gastos brutales, pero claro, todavía no hay mentalidad, o cada vez más, pero no hay mucha mentalidad todavía de que o condenamos el maltrato o no para, porque si un señor que ha tirado, por ejemplo, a su perro por la ventana se va de rositas, mañana tira otro. Solo hay una forma de que esto se vaya parando y es condenando seriamente el maltrato animal. Y en este sentido hay una reforma ahora, que además a raíz de una propuesta de Apadevi del año 2017 que hicimos en el Congreso, y por fin se ha sacado en fase de alegaciones, ¿no? Se ha sacado la consulta para propuestas de reforma del Código Penal. Y aprovecho para decir que lo tenemos público en el Facebook, el borrador que hemos hecho, para que todo el que quiera que se agraven las penas del Código Penal, que de verdad haya cárcel y condena para los maltratadores, puede coger nuestro borrador, poner sus datos y mandarlo. Nuestro trabajo es público y ponemos el trabajo jurídico, y que los demás puedan aprovecharse de ello y bueno, en pro del bienestar animal, ¿no? Y lo que comentábamos, ¿no? Si nosotros tenemos un teaming, como cualquier pequeña asociación, ¿no? O gran asociación, pero nosotros tenemos un teaming con 170 y pico teamers, ¿no? Estos son 170 y pico euros al mes, ¿no? Sí. Mi compañera y yo, que somos 2 abogadas las que estamos en Apadevi, fíjate la que tenemos ya dentro de España, las 2, las 2 horas. Pero 2 que valen por 2.000. Que valen. Gracias. Mira, tenemos el tema de las cotorras de Madrid, lo tenemos en el Tribunal Superior de Justicia.
Eso supone que si perdemos, perdemos en costas, en la primera instancia y en la segunda. Las costas administrativas son entre 300 y 3.000 euros. Tenemos al Gobierno de España en la Audiencia Nacional por autorizar la caza, por las leyes de caza. Ahí es nada. Como perdamos este procedimiento, las costas podrían superar los 6.000 euros. Es decir, que ahí tenemos procedimientos en los que no se mete nadie. Por ejemplo, tenemos denunciado los ritos religiosos de matanza de animales, con lo que nadie se ha atrevido a meterse con este tema. Es verdad. Pues nosotros lo tenemos denunciado. De hecho, el defensor del pueblo se ha puesto de nuestro lado en este caso, ¿no?, para que conteste el ayuntamiento, con apercibimiento de declarar ayuntamiento hostil a Ceuta en las Cortes Generales. O sea que llevamos temas muy serios, muy graves, muy grandes, que podrían cambiar el ritmo del derecho animal en España. Tenemos denunciadas las escuelas taurinas. Lógicamente, nos están poniendo 1000 trabas, porque si se acaban las escuelas taurinas, se acaba la tauromaquia. Claro. Pero tenemos denunciadas las escuelas taurinas por maltrato animal. Es decir, en primera instancia se nos ha archivado, lo hemos recurrido en apelación, es decir, son cosas que van a la raíz del problema, a la tauromaquia, a la caza, y luego cada parte de los casos individuales de un perrito, un gatito, un caballito, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que decimos, pero claro, tanto mi compañera como yo tenemos que vivir, tenemos que pagar nuestra hipoteca, nuestros autónomos, nuestro despacho, nuestros hijos, nuestro santuario, todo. Entonces, lo que sí que quiero decir, si nosotros tuviéramos apoyos suficientes en el teaming, como hay asociaciones que tienen hasta 200.000 teamers. Es verdad. Yo no te digo tanto, no, desde luego, no aspiro a eso. Bueno, pero por pedir, oye, no vamos a quedarnos... Si nosotros tuviéramos 5 o 6.000 teamers, que supondría que no llegaría ni a la mitad de las costas que tenemos mensualmente, ¿no? Nosotras podríamos cerrar nuestros despachos y dedicarnos 100% al derecho animal. 100%, claro. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos medios y tenemos que mantener despachos donde tenemos todo tipo de casos, desde familia, divorcios, hasta penal. Yo llevo casi siempre penal, todo tipo de delitos, estafas, robo con fuerza. Estamos en el turno de oficio, estoy en el servicio de asesoría jurídica penitenciaria, también en las prisiones de Madrid para asesorar a los internos, en fin, que tenemos que tener nuestros medios de vida, ¿no? Entonces no damos para más, sinceramente. Bueno, María, lamentablemente el tiempo tampoco da para más, pero es tan interesante que yo creo que la citamos ya, María. Sí. Y animamos a que haya más abogadas y más abogados como María, que nos hacen falta. Y de verdad felicitaros por su trabajo. Yo espero de verdad que a través de la ayuda que sea, a través de las redes, que podáis, lo que tú dices, dedicaros de pleno a la defensa de los animales, porque sí que se notaría un gran cambio en España. Pues muchas felicidades, gracias, María, y a ti y a tu compañera. Un fuerte abrazo y un beso. Muchísimas gracias. Buenos días. Adiós. Hasta luego, María.